Ay, 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 ya. Meldor. Bienvenidos, amigos todos, a una nueva sesión en correspondencia con Tolkien. Ya la 13ª sesión de este segundo semestre, así que ya después de esta solo quedan 3 sesiones más, la 14, la 15 y la 16. Estamos en esta ocasión con el enormísimo honor de tener como presentador a Jano, el administrador del canal de YouTube Entre Orcos y Hobbits, que si no lo conocen les invito a conocerlo porque es interesantísimo, muy Tolkiendil y es maravilloso. Y también es el coordinador de la comisión web de la Sociedad Tolkien Peruana. Así que, bueno, hoy va a tratar las cartas de la 298 a la 310. Como vemos, ya estamos llegando al final del libro de las cartas. Y nada, adelante Jano, te dejo toda la platea para ti. Muchas gracias por esta disponibilidad. Gracias, Javier. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a iniciar entonces, déjame prender las luces, con estas cartas. La verdad es que me enteré con muy poquito tiempo de esto, así que necesito que me tengan mucha paciencia. Avísenme, por favor, si pueden ver la presentación. Hermoso. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a ver la carta de la 298 a la 310. Como le decía, me enteré hoy día en la tarde, así que no pude analizarlas con la profundidad que quería analizarlas y se me quedó en el tintero la última, así que se la voy a traspasar a Francisco, que viene la próxima semana a estar con nosotros, ¿vale? Así que en base a eso vamos a ir con la primera carta, que es del día 11 de septiembre de 1967 y se la dedica a William Luther White. Lo que estaban haciendo aquí es preguntando sobre los Inklings, ya que es el grupo, ¿cierto?, al cual Tolkien perteneció, podríamos llamar fugazmente, y sobre el origen del nombre, ¿ya? Las personas creían que este nombre provenía de Lewis, C.S. Lewis, que como ustedes saben es el autor de las Crónicas de Narnia, o que pudo habérsele ocurrido a Tolkien, pero él dice que no es ni del uno ni del otro, sino de Tanguielin, que es un chico de la universidad, de la University College, y que él estaba bastante interesado en lo que son los grupos de conversación, estas agrupaciones en general, y que principalmente fue y le preguntó a Lewis si quería ser parte del grupo, porque Lewis al parecer era su preceptor. Preceptor es aquel profesor, ¿cierto?, que se encarga de mantener las normas, las reglamentaciones, etcétera, etcétera. Y claro, y Lewis entra a este grupo y también Tolkien. La dinámica principalmente era reunirse en la habitación de Lynn a leer, ¿cierto?, escritos inéditos de cada uno de ellos, y cuando estos escritos eran aprobados por este grupo, pasaban a un registro del cual nuestro amado profesor era el escriba y el custodio de este registro. Dice que durante el tiempo en el cual los Inklings tuvieron vida, el registro se llenó muy poquito y que él y Lewis sobrevivieron de este grupo porque se disolvió rápidamente, y fue cuando se fueron, digamos, adoptaron, o digamos por indicación más de Lewis que de Tolkien, el nombre para los seguidores o para el grupo que tenía Lewis. Entonces, Inklings es un juego de palabras que principalmente dice como ink, que es de tinta, y personas inexpertas prácticamente que están trabajando con tinta. Y también menciona de que había muchos grupos parecidos y que sobre todo se destaca el que se llama Discus, que prácticamente es discusión o debate, que era un grupo de debate. O sea, así de originales eran para ponerle nombres a las agrupaciones.
Estas cartas, las iniciales que vamos a ver hoy día, que son 13 cartas, son muy cortitas, excepto 2, que son las que no las pude ver tan en profundidad, pero vamos a tratar de abarcarlas todas. Entonces, principalmente el origen del nombre Inglings fue una broma de estudiantes, como se exagera aquí abajo. A mí me quedó la duda de Sí, cuántos miembros tuvo al principio, porque dice que no funcionó. Bueno, ellos siguieron, ¿no? Pero era una cosa ya claro. íntima, como que al principio cuánta gente habrá tenido, ¿no? Claro, no, en la carta particularmente no lo especifica, pero entiendo que después el nombre se lo llevó Lewis para su Next Aggregation. Por lo tanto, tiendo a pensar que esta segunda instancia sí tuvo un mayor realce, pero la primera, como dice, que fue prácticamente fugaz, de muy corta duración el grupo, tiendo a creer que no fue muy, ¿cómo se dice? No causó mucha aglomeración, tiendo a creer. Carta 299 a Roger Lansley Green, que él también es escritor de literatura, principalmente para niños, del 12 de diciembre del 67. Estaban hablando sobre el cuento de El herrero de Gutenmayor, y él le escribe a Tolkien una frase que dice: buscar el significado es cortar la pelota para encontrar el resorte. Entonces nuestro profesor, como muy a su estilo, responde: gracias por tu muy dichoso comentario, especialmente por el que dice de la búsqueda del resorte, del resorte del rebote, aunque ha sido mucho mejor tratado de lo que esperaba. Pero la pequeña historia, por supuesto, no estaba destinada a los niños. Es un libro de un hombre viejo sobre el que ya pesa el presagio del desconsuelo. Entonces ahí esa frase a mí me llamó mucho la atención. Bueno, y la coloco aquí para que la discutamos un poco, porque el presagio del desconsuelo, y me llama la atención en el sentido de que dice, es un libro escrito por un hombre viejo, y principalmente esas palabras me dan la impresión como de decadencia, siendo que yo veo prácticamente todo lo contrario. Entonces, bueno, nosotros como ahora ya sabemos la historia, digamos, pero normalmente estas cartas y las que continúan van a ser cartas del profesor como muy enojado, como muy triste, y esa sensación me causa cierta ofuscación. No sé si ustedes lo ven de la misma forma. Totalmente. Sí, como que harto, ¿no? ¿Sí? Ya. Sí, sí. Mira, vamos con la carta 300. Es una carta a Walter Hooper del 20, perdón, de febrero del 68. Es principalmente de una frase que había escuchado de Lewis que decía: We were talking of Dragon, Tolkien and I, and a Berkshire bar. Principalmente es que Tolkien y yo estábamos hablando de dragones en un bar, ¿cierto? Y es de un cuento, ¿cierto? Déjame ir a buscar la carta para hablar con un poquito más de propiedad. Voy a mover esto por aquí. No, esto ahí se ve, aquí no se ve. Ay, dame un segundito, por favor, que se me pegó algo aquí. A ver, la voy a ir a buscar mejor. El tema es que este era un cuento en el cual una persona, habían escuchado a una persona en un bar hablando sobre que había visto un dragón. Entonces, en base a eso, salta la alerta y le llega esta carta al profesor, en el cual le preguntan: oye, ¿qué onda con ese dragón? ¿De dónde surge? Y Tolkien responde: yo nunca he visto ni he escuchado a alguien hablar de un dragón, o que alguien que sostenga haberlo visto, perdón, y tampoco, esta es la frase más bonita, y tampoco tengo deseos de hacerlo. Todos obviamente entendemos lo que significa un dragón. Me llamó la atención porque entiendo que es un cuento, ¿cierto? Que el profesor no sé si había escrito o alguien lo había leído. No me queda muy claro esa parte, por lo menos en la carta. Pero, pero es bastante, me encanta también en los tiempos de ofuscación, que no pierda la oportunidad, ¿cierto? Como lo vimos también en las cartas de la semana pasada. Ahí llegó Omar. Mira, Omar. A ver, déjame, ¿lo admití ya o no? ¿Aló? ¿Omar? Ahí llegó Omar.
Omar. Ah, no, espera, voy a esperar que conecte el audio, ¿sí? Ya, ahí llegó Omar. Perfecto. Entonces, dice ahí, dice textualmente, dice, Jack dijo que hubo una conversación sobre dragones una noche y al final se oyó la voz en Brigham que decía, yo he visto un dragón una vez. Silencio. ¿Dónde ha sido eso? Se le preguntó. En el Monte de los Olivos, dijo. Y volvió a sumirse en un silencio. Era una persona que siempre iba a un lugar y solamente escuchaba, nunca decía nada, pero cuando escuchó esto, en el cuento, por supuesto, levanta la voz y dice, yo vi un dragón una vez, que al final, como sabemos, nunca fue. Es súper, súper bonita esta secuencia que saca nuestro profesor. Continuemos, carta 301, y aquí dice, ¿Are you talking to me? Porque esto habla de un documental que se le hizo en la BBC, en Oxford, ¿cierto? Puse solamente esta frase, gracias por tratar de animarme, pero no me encuentro animado. Es usted demasiado optimista. De cualquier modo, el trabajo de usted es muy diferente al mío como escritor. Y aquí dice, esta carta es el enojo hecho persona, porque dice, me limito a dejarme impresionar por la completa falsedad del espectáculo en su conjunto. El productor, un hombre muy agradable, muy joven y personalmente equipado de cierta inteligencia y comprensión, estaba ya tan empantado y confundido por el BBCismo que lo que menos deseaba en este mundo era mostrarme como yo soy o como era, para no hablar de mi humanidad o talla vital. Quedé perdido en un mundo de artimañas y disparates planeados, en la medida en que tuviera algún plan para mostrar la imagen de un viejo pomposo y borrachín, sentado junto al fuego a la manera de un hobbit. Las protestas fueron en vano, de modo que abandoné y atado a la estaca, aguanté el proceso de la mejor manera posible. Se me dijo que los resultados de la película fueron muy buenos, con lo cual se me heló la sangre. Significaba que habían obtenido lo que querían y que mi temperamento es histriónico, solía gustarme la actuación, me había traicionado, haciéndome jugar a la pelota, habla más que de la pelota del balón, habla del deseo de la posición, en mi propia contra. No fui elevado en un helicóptero, aunque me asombra que no haya habido un sustituto por un águila, pues no parecía poder distinguirme a mí de mi historia, no parecían poder distinguirme a mí de mi historia, y tuve que asistir a una exhibición de fuegos artificiales, algo que no había hecho desde niño. Los fuegos artificiales no tienen una relación especial conmigo. Aparentemente en los libros habrían aparecido aún cuando no me gustaran, porque forman parte de la representación de Gandalf, portador del anillo de fuego, el encendedor, siendo los fuegos artificiales el aspecto más infantil que se les muestra a los hobbits. O sea, prácticamente aquí está diciendo de que no le apuntaron a nada de lo que él es, de su esencia, de lo que alguna vez fue, etcétera, etcétera, sino que prácticamente lo describieron a Tolkien como ellos quisieron en su momento. ¿Vale? Ese documental está por ahí en YouTube hoy en día. ¿Está? ¿Lo has visto? 302, dígame, ¿Lo has visto? el documental de la BBC, sí. Creo que incluso lo tengo en el canal. De ahí lo reviso y te mando el link. Chévere. No estoy seguro si es de la BBC o el de la National Geographic el que tengo, pero sé que tengo uno. Voy a revisarlo. Para mí servir. Ahí mandó David. Yo tengo un recording, pero de un audio de esas entrevistas que no salió en el documental. Ahorita lo voy a poner. Pero tampoco lo escuché. Perfecto. Lo guardado. Ay, espérame, que me quedó activado el audio. Apágate. Ya, ahí lo guardé. Gracias. ¿Y ese que estaba mandando, de qué lo que es? Gerard. Es un audio de esa entrevista, o sea, de las entrevistas que dio, pero que no todo salió en el documental. Entonces, una parte de él contestando preguntas, algo así. No la he escuchado tampoco. Perfecto. Pero ahí Perfecto. menciona al productor y dice que era joven, que eran uno de sus primeros trabajos y todo eso. O sea, debe ser eso. Ok. Perfecto. Ok.
Después habla de la carta 302, que es una carta a Time Life International, donde dice, las ideas que ustedes tienen de la naturalidad difieren de las mías, pues nunca en ninguna circunstancia trabajo mientras se me está fotografiando o mientras se me habla o mientras alguien está conmigo en la habitación. Una fotografía mía mientras estoy trabajando sería algo completamente falso. No especifica, por lo menos en la carta o en la versión que yo tengo, no especifica a qué es una respuesta, no especifica si es que le escribieron algo antes, por lo menos en la que tengo yo, no sé si en la versión en inglés especifica algo más del contexto, pero Pero, o sea, entiendo que le pusieron una foto de él, no sé, conversando con alguien o diciendo aquí está Tolkien trabajando, entiendo yo, pero a ese nivel se molestaba con ese tipo de cosas, entonces es bastante... la semana ¿Ah? pasada pasó lo mismo, pero que le estaban pidiendo, ¿no? Que pose para una foto si él, ya, no. Claro. Sí, el hombre está, ahora en este momento de la historia está bastante pasando por una situación no fácil, digámoslo de esa forma. Vamos con la carta 303, que es una carta a Nicolás Thomas. Déjame ver el contexto de esto. Tampoco parece un contexto. Y es prácticamente lo que dice aquí abajo. En cuanto al conocimiento del molino de Sarah Hall, fue algo que dominó mi infancia. Para los que no saben, de hecho, esta foto que está ahí es la foto real. Este molino es un molino que quedaba cerca de la casa del profesor, donde jugaba con sus hermanos, ¿no? Bueno, aquí abajo aparece la nota, mira, buf. Vivía en una pequeña casa de campo, casi inmediatamente a su lado, y el viejo molinero de mi época y su hijo eran personajes plenos de maravilla y terror para un niño pequeño. Durante su primera infancia, Tolkien vivió con su madre y su hermano menor en una cabaña frente a este molino, en una aldea cerca de Birmingham. O sea, eso prácticamente, insisto, este particular no tiene un contexto, pero principalmente habla de ello. No más que decir. Seguimos con la 304. Aquí está el proceso en el cual el profesor se va a cambiar de casa. Dice ahora abandona Oxford y me voy a vivir a la costa sur. Y vimos la semana pasada de que había estado publicado el número de teléfono de él, ¿se acuerdan? Y que la gente lo estaba llamando, etcétera, etcétera. Y en este caso, por medio de un contrato que hizo con Allen Unwin, ellos se iban a hacer cargo, ¿cierto?, de su dirección. Por lo tanto, era labor del profesor hacer el cambio de casa y entregarles a ellos y no decirle a nadie dónde vivía. Entonces aquí ellos iban a ser los custodios, ¿cierto?, de mantener esa privacidad y confidencialidad del profesor. Y al final lo cierra con un hermoso: le daré a unas pocas personas de las que pueda estar seguro de que no la difundirán por todas partes. O sea, va a ser algo como un poquito más cerrado, ¿cierto? Así que aquí estamos hablando ya que está recibiendo un poquito más de presión de los medios, de la gente que le hace preguntas, etcétera, etcétera, que le preguntan si le pueden poner los nombres de su personaje a los gatos. Anda todo a ver. 304. 305, una carta a Rainer Unwin. Aquí especifica de que el profesor se cayó de una escalera, ¿cierto? Y que se hirió una pierna. Aquí pusimos un avatar. Fue escrita desde el hospital, dice: estoy empezando a recobrar los sentidos, creo que estoy teniendo una rápida recuperación física y albergo la esperanza de trasladarme con ayuda de muletas. De cualquier modo, mi caída resultó fatal para mi trabajo y mis planes de momento. Aquí vemos a un profesor un poquito más fatalista, ¿cierto? Más así como: no tengo tiempo para recuperarme, tengo que seguir trabajando. Así que ahí veo que maximiza un poco su situación, ¿cierto? Su estado de ánimo de estar prácticamente neutralizado por su caída. 306, de una carta a Michael Tolkien. Esta carta es larga y, como les decía recién, hoy cuando recibí el llamado para esta ponencia no me dio el tiempo de examinarla en detalle,
pero principalmente abordó dos aristas principales. Entiendo que Michael conoció Suiza y él le comenta de que el viaje que hizo Bilbo desde Rivendell hasta el otro lado de las montañas nubladas principalmente se basan en la aventura que él tuvo en 1911, entiendo que en Suiza, y empieza a contarles la historia. Si se pueden dar el tiempo, lean esta carta porque la historia principalmente hace bastante referencia, ¿cierto? Por supuesto, fue la inspiración para hacer este viaje, pero hace bastante referencia, tiene bastantes travesuras por parte del profesor, cositas bien interesantes que cuando hagas el match entre la carta, ¿cierto? Y la obra, algunas cosas te van a hacer sentido. Y también hay otra parte que no la coloqué acá, netamente por tiempo, ahí les pido disculpas, que habla de la iglesia principalmente, que la iglesia estaba tomando como un torno. Oh, se me acabó la batería. Un segundito que tengo que hacer un cambio. No lo escucho, un segundito. Altavoces. Y esto va acá arriba. Altavoces. Esto va a ser ahí. Ok. Ya. Entonces ahí habla principalmente de que la iglesia estaba siendo como más monótona, no estaba sintiendo como que le noto en las palabras que leo como un pesar, ¿cierto? De parte de su iglesia. Habían algunos cuestionamientos también a algunos párrocos, sacerdotes. Insisto, lo leí muy por encima por un tema de tiempo, pero principalmente que tiene ahí un tema con la iglesia. No sé si alguien que la haya analizado completamente puede comentarnos al respecto, porque en esta no me pude detener tanto, al igual que en la última. Yo me quedé ahí también leyendo, no la he ¿Sí? leído. Perfecto. Sí, es que lo que pasa es que se me hizo muy cortito el tiempo para poder analizarla toda. Así que veamos cuál es el trozo que yo me quedé pegado. No es esto. Un segundito. Aquí está. A uno con frecuencia le palmean la espalda como representante de una iglesia que ha visto sus errores, abandonado su arrogancia y altivez y su separatismo, pero no he encontrado todavía a un protestante que muestre o exprese comprensión alguna de las razones que se dan en este país para nuestra actitud, antiguas o modernas, desde la tortura y la expropiación hasta Robinson, y todo eso. Se ha mencionado nunca que los católicos romanos sufran todavía incapacidad que no se aplican siquiera a los judíos. Como hombre cuya infancia fue ensombrecida por la persecución, encuentro esto duro, pero la claridad debe abarcar la multitud de pecados. Hay peligros, por supuesto, pero una iglesia militante no puede permitirse encerrar a todos sus soldados en una fortaleza. Tuvo malas consecuencias en la línea Maginot. Esa frase particularmente yo dije, wow, o sea, es como podemos hablar de la iglesia compacta, la iglesia que nos sale a buscar a los pecadores al mundo, sino que espera que lleguen. Y eso me llamó bastante la atención, que él con su catolicismo tan pronunciado, ¿cierto? Hiciera esta crítica tan asertiva. Me encantó. Eso, chicos. Bueno, les insisto, como no pude ahondar más, no me voy a detener en esta carta porque era mucho. También se la voy a pasar a Francisco para la próxima semana para que él le dé las pinceladas que considere. 307. Tolkien recibe regalos alcohólicos, ya se cambió de casa efectivamente, y aparece una persona con algunos tragos en una caja, ¿cierto? Le manda la carta a Amy Ronald, ¿cierto? Y le dice, estamos bastante acostumbrados ya a la nueva casa, ya estamos aprendiendo a manejar los artefactos que antes no nos eran familiares, pero ya está todo mejor, aunque estamos pasando frío, pero los tragos que nos trajeron son grandes calefactores, ¿cierto? En esta necesidad, así que por ahí ve que ya se está adaptando, que ya está mejor, ¿cierto? Y que
su nueva vida le está haciendo un poquito más placentera. 308, carta a Christopher, al amado Christopher Tolkien, dice, ya ahora ya tengo mis cosas en orden, ya pude arreglar mi biblioteca y las cosas que habían desaparecido están de a poco apareciendo. También habla de que tiene un problema para escribir y que está escribiendo prácticamente con jeroglíficos, pero que la otra mano le está funcionando bien, así que por suerte va a poder seguir haciéndolo. Principalmente también habla de el preceptor de él, ¿cierto? Y habla también de la que pudo mantener una beca, según estaba revisando también que tiene en ese momento. Así que eso es principalmente esta carta 308. 309, Amy Ronald. Aquí hablan, esta carta es muy simpática. No me guardó el cambio, pero en fin, habla de el nombre John, el nombre John. Dice, es un nombre muy empleado y querido por los cristianos, y como nací en octava de San Juan, lo considero mi patrono, dice. También dice que su mamá quería una niñita y a la cual yo le tenía el nombre reservado, que era Rosalind. Pero como él nació, nació niñito y prematuro, ¿cierto? Y delicado, dice, no recuerdo exactamente las palabras, pero dice delicado y débil, le cambiaron el Rosalind por Ronald, pero simplemente es cuestión digamos, de adaptarlo, digamos. No es principalmente más que eso esta carta. ¿Sí? Y la última, oye, voy súper rápido, voy súper rápido. Sorry, mi estilo es mucho más, más detalle, la idea es que dejemos al final para la conversación. Y la última, como les decía, no la alcancé a tomar, no la alcancé a tomar, fue un par de horas que me dieron para esto, así que no la pude revisar, porque igual es bien larga. Es una carta que le escribe a Camila Unwin. Dice, se le dijo a Camila, hija de Ryan Unwin, que escribiera como parte de un proyecto escolar una respuesta a la pregunta, ¿cuál es el propósito de la vida? Wow, lamento que mi respuesta se haya demorado tanto, espero que llegue a tiempo. Qué pregunta tan amplia, no creo que las opiniones, no importa de quién, resulten muy útiles sin alguna explicación de cómo se ha llegado a ellas. Pero acerca de esta conclusión no es fácil ser breve. Y ahí se lanza con una cátedra al estilo de nuestro profesor, ¿no? ¿Qué significa realmente la pregunta? Tanto propósito como vida necesitan alguna definición. ¿Es una pregunta puramente humana y moral? ¿O se refiere al universo? ¿Podría significar cómo debería utilizar el tiempo de vida que se me ha concedido? ¿O a qué propósito de signo sirven las criaturas vivientes por el hecho de estar viva? Pero la primera me suena me dices buenos días porque realmente son buenos días o porque es un día bueno para... ¿Sí? Eh, pero la primera pregunta encontrará respuesta, si la encuentra, solo después de considerada la segunda. Pienso que las preguntas acerca de un propósito solo son realmente útiles cuando se refieren a los propósitos u objetivos de los seres humanos o a la utilización de las cosas que proyectan o hacen. En cuanto a los otros seres, su valor radica en sí mismos. Existirían aún si nosotros no existiéramos. Pero como sí existimos, una de sus funciones es ser contempladas para nosotros. Y ahí sigue con su cátedra. La otra parte que como les digo, no alcancé a colocar en la diapositiva, pero lo puse a lo rápido, es, pero estas son solo respuestas a la pregunta menor. A la mayor no hay respuesta, porque esta requiere un conocimiento completo de Dios, qué lindo, que es inaccesible. Si preguntamos por qué Dios nos incluyó en su designio, solo podemos contestar porque lo hizo. Porque lo hizo, porque Él quiso, porque tenía algún propósito que solo Él sabe, porque eran parte de los designios de la llave imperecedera, no sé, pero principalmente Dios así lo quiso. Suena una canción. ¿Dónde está la otra parte que era bonita? En el momento de exaltación podemos invocar a todos los seres creadores para que se nos unan en el coro hablando de su nombre, en su nombre, como se hace en el Salmo 148 y en el canto de los 3 niños de Daniel II. Alabad al Señor. Todas las montañas y las colinas
todos los huertos y los bosques, todas las criaturas que reptan y los pájaros que vuelan. Esto es demasiado largo y también demasiado corto, pero para semejante pregunta, con mis mayores deseos, profesor, John Ronald Tolkien. O sea, principalmente lo que dice que independiente del propósito, independiente de cuál sea la respuesta, la tengamos o no, o sea, Dios merece ser alabado. Ahí saca, por supuesto, su creencia, ¿cierto? Y su fe. Y cualquiera sea este propósito, Dios es Dios y eso merece alabanza, respeto, gloria y todo esto. Eso, chicos, no sé si les parece que tengamos una conversación al respecto, si alguien quiere levantar algún punto de estas cartas que de verdad, por lo menos las que alcancé a tomar, fueron muy, muy, muy lindas. No, buenas noches. Querido Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Acá, de vuelta por hoy día. Sí, Buenísimo. esa última carta me gustó bastante. Solamente quería comentar de que, como comentaba el profesor Tolkien del propósito de la vida, tanto en la Tierra como en el universo, Ujú. actualmente los telescopios y las ondas como el James Webb están creando, porque antes no se podía ver, no están creando mapas estelares y están encontrando filamentos que conectan a todos los astros, galaxias, etcétera, Ujú. a semejanza del cerebro, como un cerebro, ¿no? Y están Ujú. en esos estudios actualmente, justo a raíz de lo que comentaba el profesor del, del propósito de la vida como cristiano, en este caso, ¿no? Claro. Sí, sí, nada más esos datos de actualidad del universo. Si te imaginas que en algún momento llegan a... también había estado leyendo de que se había descubierto en algún momento la partícula de Dios, o no sé si fue una película, algo así, pero que es como algo como muy que conecta la parte espiritual con lo terrenal y no me acuerdo si fue una película o fue realmente un reportaje, pero imagínate que llegásemos a tener algo así. ¡Wow! Sí, pues. A ver, el universo actualmente es más antiguo de lo que se pensaba con unas galaxias que han descubierto que no deberían estar ahí. O sea, no deberían estar, su antigüedad debería ser no tan antiguas. O sea, y el Big Bang debería, con esos resultados, el Big Bang, esa teoría debería ser mucho antes de lo que se pensaba. Y así, Claro, ¿no? qué bien. No sé si alguien más quiere hacer Gracias, querido Mar. ¿Algún comentario, alguna pregunta de alguna de estas cartas? De verdad que sesión cortita, porque así como yo también lo hice en la primera temporada, hablo demasiado rápido, como buen chileno, entonces se me va el tiempo súper rápido. Tengo que estar limitándome o hablando más lento. Me parece muy interesante esta última carta. eh, Igual, recién la estoy leyendo Ujú. y bueno, esa es la pregunta, pues, ¿no? Sí, Pero por otro lado, ¿cómo responderla? Pues primero, por qué la pregunta, ¿no? Pero la pregunta era por un proyecto escolar, entonces de repente también por ahí empieza cómo responderla, ¿no? claro. Pero para Tolkien me parece que es demasiado sucinta, ¿no? ¿O será porque ya estamos en estas épocas en que él ya no, no escribe tanto, no detalla tantas cosas como lo hacía antes? Pero me parece interesante de la parte de la pregunta, ¿cómo haces? ¿A quién le preguntas si es que no crees en Dios, ¿no? Si no crees en un Dios personal, no tiene respuesta. Para él o para Tolkien, inclusive una pregunta eliminando a Dios, no, como que no entra en los conceptos de él, ¿no? Ah, Y si no crees en un Dios personal, no se puede ni preguntar, porque ¿a quién se la vas a preguntar? Me parece súper interesante claro. al universo, ¿no? Pero Ujú. igual
hace el universo como Dios, ¿no? Igual Claro. el hecho de él, porque no es la forma como él lo ve, lo piensa, ¿no? Hoy día, digamos, pues te lo preguntas a ti mismo y tú mismo te lo respondes porque tú ya está, ¿no? O no sé. Claro, pero al medio de esta carta, en base a lo que tú preguntas, porque sabemos que él cree, ¿cierto? Pero tú dices, él no puede plantearlo si no hay Dios. Pero parte de la carta dice, de modo que inmediatamente cualquier pregunta, ¿por qué la vida, la comunidad de seres vivientes, aparece en un universo físico? Plantea la pregunta, ¿hay un Dios, un creador, diseñador, una mente con la que están emparentadas nuestras mentes, pues derivan de ella, de manera que no es un par inteligible? O sea, aún así plantea el cuestionamiento, o sea, ¿hay un Dios realmente? O sea, buenísimo. Esa pregunta te lleva, te lleva a eso, ¿no? Claro, buenísimo, buenísimo. Hola. Omar. Sí, con respecto a lo que preguntó Geraldine, como los ateos no creen en Dios, para ellos no hay como un orden moral por las doctrinas cristianas, un orden, y para que no se encuentren en caos, ellos para ellos hay que vivir en paz, ¿no? En paz y armonía. Algo así más o menos es eh, lo que estaba preguntando ayer, me parece. Porque para el catolicismo, la doctrina cristiana y el propósito de la vida es más acercarte a Dios y tienes una vida con, con estándares morales dictados por la fe cristiana, ¿no? Por la doctrina. Sí, no, nada más. Buenísimo. Sí, sí, sí. Qué genial. O sea, podríamos prácticamente hacer ahí una pregunta dividida en cuál es el propósito de la vida para un cristiano y cuál es el propósito de la vida para un ateo, digamos. Y bueno, y así todas las distintas ramas que existen a nivel de Sí, creencia, ¿no? porque decir ateos también, un ateo te decir, pero yo no soy de este tipo, yo soy de este otro, creo en Claro. tal cosa, o creo en el universo, o creo en la energía, o no creo en nada, o creo, hubo un tiempo en que estaba de moda, no soy ateo, soy agnóstico, Claro, eh, no- eh, en fin, porque igual cada uno, pues en lo que cree, ¿no? ujú, Si es que lo cree, y si no lo cree, también el hombre es experto en crear y crear nuevas denominaciones para claro, algo. claro, Algo. tal cual. De hecho, lo que tú dices, el hombre experto en crear nuevas denominaciones, lo plantea. La curiosidad humana no tarda en formular la pregunta. ¿Cómo, cuándo, qué, por qué, etcétera, etcétera? Entonces la pregunta es cuando no existe la respuesta, ¿qué hace? La crea, pues, obvio. Fátima Sí. creo que quería decir algo. O no sé si solo se activó el micro. Me refería a cuando mencionas sobre que las personas crean, no término, los darwinistas, por decirlo. ¿No? Ajá. Claro, claro, buenísimo. Eso, chicos, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario. Sé que fue muy rápido, lo siento, de verdad es algo con lo que le estoy trabajando. Tengo ahora que exponer en el Perumut y tengo que trabajar para hacer una presentación de 2 horas para que me calcen 45 minutos. Así que, así que ahí estoy trabajando en eso. Pero eso, espero que, bueno, a la larga era traer un poquito las cartas nomás y cubrir el espacio que no sé qué pasó hoy día. Y para la la próxima semana está Francisco. Vamos a poner el closing, dame un segundo. Esto es. Genial, pues muchísimas gracias, Jano, por la exposición. Gracias a todos por los comentarios. Yo, la verdad, no puedo intervenir porque estamos a altas horas de la madrugada, estoy en España. Así que, bueno, solo al inicio y al final con este par de intervenciones mínimas. La semana que viene tendremos ya nuestra antepenúltima sesión, que será también con un gran expositor, don Francisco García,
Mirimbocuile, el panchovísimo presidentísimo de la Sociedad Tolkien Peruana. Así que genial, estaremos esperando esta semanita muy ansiosos para la antepenúltima sesión por todo lo alto con nuestro presidente. Muchísimas gracias a todos, nos vemos la semana que viene. ¡Chao! Así que, bueno, como dijo Javi, con eso nos despedimos, chicos. Nos vemos la próxima semana con Francisco y hasta entonces. Un abrazo.